Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Yadi Morales de Creaciones Yamora. Bienvenidos al desarrollo de esta manualidad. Como ya les había indicado en la parte del molde, dice una MDF o de aplique, una en guata con una ventaja de 5 centímetros o 3 mínimo, e igual con la misma ventaja en la tela. La que va a ir tal cual al molde es nuestro proyecto de MDF, o en su defecto, como en mi caso, junté dos piezas de caja reciclada y me queda de una buena resistencia. Entonces voy a empezar a manejar, a realizarla. Quiero que la parte de mi gorro me quede hacia la parte izquierda mía, entonces voy a trabajar por el lado contrario mi manualidad. Entonces empezamos con la guata y voy con silicona caliente a colocar la ventaja que le he dejado de guata. Aquí vamos a hacer un pequeño piquete en este huequito, digámoslo así, y vamos a empezar a llevar hacia la parte posterior la guata. Entonces vamos a empezar a colocar acá. En este pasito vamos a tener mucho cuidado porque como estamos manejando silicona caliente, podemos darnos unos buenos quemoncitos. Entonces, y la guata como es tan delgadita, entonces pues no nos va a proteger 100% como si fuera la tela. Entonces se nos va a pasar un poco del calor de la silicona. Entonces vamos a tener mucho cuidado aquí en estos pasitos. Entonces seguimos colocando, alando la parte de la guata para que la parte por el derecho, ya en un momento les muestro, nos quede bien acolchado la parte del MDF, o en mi caso mi cartón. Voy a seguir contorneando y ya les muestro. Listo, ya hemos contorneado toda la pieza. En estas partecitas, que es donde se hacen los dobleces de esquinas de una pieza a otra, vamos a emparejar bien, a aplicar bien silicona, llevar bien hacia la parte posterior lo más que se pueda, y el exceso lo vamos a recortar. Porque alamos aquí bien esta partecita para que estos bordecitos de la pieza nos quede bien contorneado. Entonces vamos a retirarle, a desbastar un poco, y así retiramos los excesos por todos los pliegues que nosotros vayamos viendo. Por el lado derecho nos va a quedar la pieza así ya terminada. Ahora el mismo paso que hice con la guata, voy a hacerla con mi tela. Coloco la parte derecha. Aquí pues tuve un pequeño error, por eso estos pliegues se me ha pegado al cartón, lo había pegado mal. Entonces coloco la pieza en la parte, el derecho de la tela hacia abajo, el revés en esta parte. Coloco mi proyecto mirando con la guata hacia abajo para que me quede bien derechito, y empiezo a hacer el mismo pegue que hice con la guata. Entonces empezamos acá, por eso hay que darle buena ventaja al proyecto. Esperamos un momentico que se nos seque bien en estas partes donde es un poco dificultoso hacerle por las formas del retablo. Vamos a hacerle unos pequeños piquetes para que entre bien a la parte posterior y que nos dé aquí bien la forma señalada. Entonces al hacer el piquete nos permite que esta parte del molde entre mejor. Vamos a jalar muy bien. Y si deseamos, para darle un poquito más de volumen, le vamos a dejar partes sin pegar totalmente,
para que por ese ladito vayamos a aplicar un poquito de relleno siliconado si yo quiero darle un poquito más de realce, como es por ejemplo en la parte del gorro. Voy a terminar de pegar, así me va quedando por este lado silueteado. Ya tiene un poquito de volumen por la guata. Lo hago total y les muestro. Ya he colocado mi tela y ahora vamos a perfilar todos estos pliegues que nos ha quedado. Terminamos de pegar muy bien, ayudándonos aquí con la silicona. Vamos a fijar bien, a sentar bien. Retiramos todos estos excesos o sentamos muy bien los excesos de tela y de guata, por supuesto. Retiramos, hacemos estos cortes para bajar un poco el diámetro del volumen de la tela aquí. Aquí retiramos muy bien este exceso y vamos a volver a sacar la parte para cubrir esta parte en tela o en foamy o en cartón, un cartón cartulina. Vamos a colocar el mismo molde para tapar todas estas imperfecciones y que esta parte nos quede pulida. Por la parte del derecho nos queda así ya totalmente terminada y sobre esto vamos a empezar a trabajar las otras partes de nuestro aplique. Listo, así nos quedó ya terminado, forradito, y por el dorso le coloqué foamy negro para tapar las imperfecciones que dejé con mi tela. En esta parte voy a tomar un ganchito de esos que vienen de las cajas de atún o de los productos con atún. Voy a buscar la parte central de mi proyecto, más o menos acá. No lo coloco muy arriba, sino aquí como en la parte donde da la cara, y doy un puntico de silicona para asegurar mi gancho. Para crearle un mejor terminado y darle un refuerzo, voy a recortar un rectángulo de foamy y lo voy a pegar aquí encima de esta partecita de este gancho. Es donde vamos a colgar nuestro proyecto en la pared o en el gancho, en un ganchito de la puerta, para que quede bien asegurado nuestro bienvenido. Vamos a asegurar bien esta parte, a fijar bien, y así nos queda terminada esta parte del retablo. Ganchitos para colgar. Ok, aquí ya tengo el proyecto semi montado, más o menos así. Entonces voy a explicar cada una de las partes. Aquí está la parte del guantecito, lo corté en negro. Entonces vamos a coser por todo alrededor, dejándole un espacio en la parte inferior para poder rellenar. Entonces, un derecho, un izquierdo. Aquí están. Entonces los guantes. Esta es la parte de la arandela donde va incrustado el guante. Yo lo corté en un peluche. Esto lo van a cortar ustedes en el material que ustedes quieran o quieran decorar. En la parte inferior le coloqué otra tela porque esto va a ir aquí en la parte sobrepuesto, y lo único que se me va a ver es la parte superior del peluche. Entonces son dos partes. La borla, que es un redondel, simplemente cogí y con puntada envolvente cerré el círculo, apliqué un poco de relleno, lo cerré bien y esta quedó mi borla. El mismo proceso hice con la naricita del Santa Claus o del Papá Noel. Esta es la parte del bigote. Entonces aquí está sin lo mismo, cosí por todo alrededor, dándole bien la forma que me indica el molde, y en estas partes hice unos pequeños piquetes. Aquí voy a mostrar, aquí en esta parte
llegando lo más cercano que pueda a la costura. Este piquete me va a permitir que al yo darle vuelta, la pieza dé bien la forma que tiene el molde. Entonces vamos a hacerle aquí piqueticos así por todo alrededor, teniendo mucho cuidado de no ir a picar la parte de la tela. Lo mismo en esta partecita para que me dé, al voltearlo me quede bien el doblez. Aquí ya tiene. Me giren muy bien estas partecitas y me dé muy bien la forma que me regala el molde. Aquí bien todas estas curvitas. Una vez hecha esta operación, yo abro o separo las dos telas. En el centro hago un pequeño agujero, así. Si no abro, voy a picar las dos telas, entonces voy a dañar mi bigote. Entonces, teniendo ya este agujero, vamos por ese agujero a dar vuelta a mi pieza y a rellenar. Entonces aquí voy a indicarles. Lo mismo voy a girar bien desde la punta. Si no podemos directamente con nuestros deditos o con nuestros dedos, con un palillo, con el cabo de un pincel, podemos perfectamente ayudarnos. Sacamos muy bien nuestra pieza. Y al hacerle los piquetes como les indiqué por el revés, me va a permitir de que me quede la pieza bien, que me dé todas estas curvas. Aquí por este huequito vamos a introducir el relleno y vamos con una puntada larguita a surcir esta parte. No mucho relleno, no que quede tan abultado. Esta es la parte de los cacheticos, ya los rellené, mira, así como les indiqué el bigote. Entonces dejé un huequito, rellené, no tan alto, no tan abultado, porque está la parte de los cachetes, y cerré por donde introducí el relleno. Ya lo tengo listo. Mi nariz, esta es la parte de la borla de la decoración del gorro del Papá Noel. La borla, creo que es que, no, la borla es la bolita. Bueno, se me pasó el nombre. Esta es la decoración de la parte superior de la cabecita. Entonces lo hice en peluche, llevando la misma decoración que tengo. Como lo voy a pegar en esta parte, no es necesario que por ambas caras tengamos el peluche. Entonces yo en esta cogí fue otro. Que si lo quiero hacer con cartón o que me dé más firmeza con esta pieza con un cartón, perfecto, podemos hacerlo con cartón y llevar la tela hacia el costado del cartón, tal como hice esta pieza. Aquí está la parte de la barba, está la parte de la carita, exactamente lo mismo. Vamos a aplicar un poquito, vamos a abrir y aplicar un poquito de relleno, no que nos quede muy abultado, para después hacer facciones y el hundimiento de los ojitos y que nos quede con movimiento y con buena forma la carita del Papá Noel. La parte de la barba viene aquí en molde. Si yo lo quiero sacar en peluche o en ovejero, es válido. Yo voy a hacer un estilo de barba que es con fleece, haciendo círculos, barba en círculo. Descorté una tela sencilla con la forma de mi barba, pero lo hice doble faz y le apliqué un poquito de guata, o sea, una capa de guata a la barba, para que me dé un poquito más de volumen. ¿Qué voy a hacer con esto? Voy a hacer esta clase de círculos. Esto es lo que yo les comentaba, son los círculos, la barba en círculo, que va a venir
muchos pedacitos de esto para ir pegando aquí uno encima del otro, aquí seguidito, así. Aquí va a ir el otro y así voy a hacer eso en toda la barba. Este proceso, después de que tengo mi barba así, ya la voy a pegar con silicona. ¿Cómo hago estos círculos? ¿Cómo hago para que esto me quede con este movimiento? Entonces vamos a coger el círculo. Yo en este caso hice este círculo que tiene más o menos de diámetro, ya les confirmo. Tenemos de diámetro 5 centímetros. Esto lo corté de acuerdo al tamaño de mi proyecto. Si mi proyecto me va a quedar mucho más grande a tamaño normal como están los moldes, entonces mi círculo tiene que ser muchísimo más grande. Este diámetro para este tamaño, porque recuerden que yo este proyecto lo estoy haciendo a una escala menor. Vamos a tomar nuestro círculo. Esta es la parte del derecho, esta es la parte del revés de mi tela. Voy a doblar hacia adentro por la mitad y voy a volver a doblar nuevamente por la mitad. Voy a coger una aguja enhebrada con un hilo resistente y voy aquí en toda la punta a pasar mi aguja. Voy a hacer un pequeño círculo y voy a asegurar esto acá. Entonces, de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, remato, halo mi hilo, meto y pierdo y corto el exceso. Ya lo tengo así. Entonces ahora voy a abrir un poco por el derecho y esta la forma, ya me quedó así. Vuelvo y repito. Voy a tomar uno de mis círculos, la tela del derecho por arriba, esta la del revés, cierro a mitad mi círculo, vuelvo y cierro a la mitad, quedándome simplemente un cuarto de mi circunferencia. ¿Sí? Te sostengo, hago nudo de mi hilo, tomo mi aguja e hilo, introduzco en el puro centro, halo, hago una pequeña curva, un pequeño círculo, y vuelvo e introduzco hacia abajo. Entonces me va a quedar ese pellizquito ahí. De abajo hacia arriba meto mi aguja, luego nuevamente hacia abajo, remato, y introduzco mi aguja y pierdo en mi proyecto. Retiro el exceso y puedo abrir y ya me queda la parte de mi barba. Esto vamos a hacer muchísimos círculos para llenar toda esta parte. Yo en esta ocasión, como aquí di vuelta a mi proyecto porque enguaté las dos partes de tela y la guata, entonces di vuelta. Esto aquí no es necesario, pero si quiere uno da unas puntadas larguitas y después empiezo a pegar todos los círculos que yo ya cosí alrededor, dándole bien la forma a la barba. Listo, aquí ya tenemos nuestro proyecto, aquí el que ya habíamos realizado en la primera parte. Entonces vamos a rellenar las piecitas y regreso. Bueno, ya rellené mi cara.
Entonces ahora vamos a coger en la parte de los cacheticos, vamos a situarla más o menos a esta altura. Vamos con un jabón, en mi caso, a marcar bien donde me va a quedar la parte de los cachetes o las mejillas. Me ha marcado bien. Y voy a tomar una plantilla. La forma de colocarle los ojos, muchas personas, hay diferentes formas. Hay personas que le colocan, sitúan acá y colocan un par de perlitas, de estas perlitas. Si no lo quiero, en mi caso lo voy a hacer, lo voy a pintar o voy a hacer otra técnica que voy a usar colocando con foamy, los ojos en foamy. Entonces voy a colocar mi plantilla y con pintura terracota para tela voy a hacer brocha seca. Necesito un pincel chino que le llaman. Aplico pintura y en un pedazo de jean o en un trozo de jean voy a descargar mi pincel muy bien. Antes de eso voy a coger, de situar, voy a coger un spray y voy a rociar un poquito de agua sobre mi tela, donde voy a difuminar para que la tela o la pintura me agarre bien. Vuelvo, tomo pintura, descargo muy bien, coloco mi plantilla y voy a pintar en forma circular toda la parte del alrededor. Esto es para darle sombra a la cuenca de mi ojo. Me ha quedado así. Doy vuelta a mi molde y lo sitúo en la siguiente parte, teniendo en cuenta de que me quede derecho, y hago la misma operación. Cargo mi pincel, descargo muy bien, sostengo y en forma circular difumino todo alrededor. Entre más grande sea mi proyecto, esta parte se me va a facilitar mejor. Retiro mi plantilla y me ha quedado ya la parte de los ojos silueteada. Voy a volver a colocar mi molde y con un esfero especial para tela que con el calor borra, voy a marcar. Si no lo tengo, pues simplemente después vuelvo nuevamente y coloco la parte del el jabón una vez se seque un poco el proyecto, porque pues el contacto con el agua pues me va a borrar la marca de jabón. Aquí ya lo coloqué, después con calor lo voy a retirar. Mientras que esta parte se me seca, voy a hacer el mismo proceso de sombreado y difuminado a la parte de mis mejillas. Lo mismo, tomo pintura terracota, hacemos pincel seco, descargo en un trozo de jean, yo utilizo más que todo jean, y en forma circular vamos a empezar a dar sombras, más que todo en la parte superior. Esta parte queda tapada con la barba, entonces no tenemos mucha afán de que nos quede ahí. Bajo un poco
poco hacia la parte posterior para que al momento de pegar no se me note esta parte. Y me queda así. Ahora, sin mojar mi pincel, con pintura coral o una similar o un rosado alto, voy a hacer la misma operación. Cargo mi pincel, descargo muy bien en mi jean y en la parte superior empiezo a dar unos toquecitos para que me realce más el color rosa de los característicos de las mejillas de Papá Noel. ¿Ven cómo realza? Este ya lo apliqué, aquí me falta aplicar. La misma operación voy a hacer acá y lo voy a hacer en la naricita. Hago esto, ya regreso. Tengo listo mis partes sombreadas. Aquí coloqué la plantilla retirándole la parte del párpado y con el mismo rosado coralino le hice la parte de la sombra del párpado. Aquí ya quedó difuminado y la misma operación lo hice en la naricita, enfatizándome más que todo en la parte superior para que refleje lo quemado del hielo. Lo vamos a dejar secar. Ahora vamos a pegarlo directamente a nuestra carita. Yo voy a usar silicona fría. Entonces aplico y coloco en la parte que me quedó libre o sin sombrear. Aquí me da apenas. Vamos a tener cuidado que no les pase lo que me acaba de ocurrir, que unté la parte del párpado de silicona. Vamos a tratar de retirarlo y lo colocamos ahí. Lo mismo vamos a hacer con nuestro siguiente ojito. Sostenemos a un momentico sin irle a dañar la parte del termoformado y ya después, si queremos, le vamos acá a pintar las pestañitas, hacerle bien la curvatura del párpado y vamos a aplicar barniz brillante para darle un brillo a los ojos o en su defecto pintura de uñas. O les estoy mostrando la parte del párpado que les decía y las pestañitas. Simplemente hago un poquito de pintura terracota con mi pincel 20-0, hice la delineación y aquí vamos a pintar la parte de las cejitas, de las pestañas, perdón.
y ya nos queda así maquillado nuestros ojitos. Aquí aplicamos barniz, como les había mencionado anteriormente, si es nuestro deseo. Y vamos a hacer, en el molde no está, pero yo le voy a hacer unas cejitas del mismo material que vamos a hacer nuestra barba y el cabellito y el bigote, para darle un mejor realce acá a esta parte. Ya pegué la parte de mi mano al puño del vestido del Noel. Lo mismo voy a hacer aquí al otro costado. Voy a tener en cuenta de que los deditos me quede para hacia la parte de arriba, el dedo pulgar. Ya rellené, lo mismo hice con el guante, cerré aquí en este costado que fue donde dejé la abertura, y vamos a usar silicona, ya sea caliente o fría. Rellené esta parte también, toda la parte de las esquinitas de los de las punticas del puño. Corro mi peluche y aplico silicona en todo alrededor. Y ya sea caliente o fría, un poco en el centro, y coloco mi puñito asegurándolo bien. Él va a quedar en una posición un poco levantada, pero ese es el efecto que me debe de dar para colocarlo ya en mi aplique. Okay, para hacer nuestras letras que va a llevar colgando nuestro aplique, y como yo soy una persona que soy amante al reciclaje, porque mi lema es: lo que es basura para unos, para otras personas como yo, es nuestra materia prima para hacer cosas bellas y decorar. Entonces yo tomé cartón reciclado de una caja, de esas que vienen de los supermercados, corté las letras en ese cartón y pegué un trozo de papel oleográfico, en este caso dorado. ¿Y qué voy a hacer? Voy a hacer la forma de mi letra, a recortarle estas puntas, y voy a empezar a hacer unos piquetes en todo alrededor. Estas ya están terminadas. Entonces tiene esta terminación, y en el borde, este bordecito, ya les explico cómo las vamos a realizar. Entonces tomamos silicona líquida o colbón madera y aplicamos en el borde de nuestro papel. Y lo mismo que hemos hecho con el resto de piezas, lo vamos a llevar a la parte posterior. Empieza a pegar. Tratando de llevar bien al máximo hacia la parte posterior. Y nos queda la letra forrada. Para aquí la parte interior de la O, simplemente produzco la punta de mi tijera
le hago un corte a todo lo largo en todo el centro y empiezo a hacer los mismos piquetes en todo alrededor y aplico nuevamente silicona líquida o el pegante que esté utilizando, el pegante de mi preferencia. Dejo secar unos segunditos. Mientras que el pegante se seca un momentico, voy a ayudar a seguir sentando para evitar de que me queden punticas hacia el lado derecho. Y ahí sí empiezo a pegar mis pestañitas hacia la parte posterior interna. Este paso también lo podemos realizar en, si la letra la vamos a hacer en MDF, pues simplemente es pintar, o podemos sacar también las letras en Icopor o Tecnopor, como le llaman en algunas partes, y forrarla o simplemente pintarlas. Voy a quitar dobleces. Siento muy bien. Me limpio los dedos porque me queda exceso de pegante. Siento muy bien la letra y así me ha quedado por el lado derecho. Ahora aplico silicona en toda la parte posterior. Teniendo en cuenta de aplicar muy bien en estas partes para que así mismo me quede bien el pegue. Dejo secar unos segunditos mi silicona. Mientras tanto limpio y en un pedazo de foamy negro voy a colocar mi letra. Voy a hacerle presión con una agujita o con una cuchillita. Introducimos bien todas las imperfecciones o los piquitos que veamos. Igual podemos coger con las letras, hacer en cartón, hacer cartapesta, pintar y también nos queda muy bonita. Esperamos un momentico que se nos seque y que pegue bien, haga efecto nuestro pegante. Mientras tanto nos limpiamos muy bien nuestras manitos para no ir a ensuciar el proyecto. Y ahora voy a tomar una herramienta que se llama pirograbador. Le coloqué esta punta. Es una punta semi-rectangular o la punta de mi preferencia. Y con esa vamos a quemar el borde. Pero ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a recortar y a quitar el exceso de foamy. Quedándonos así nuestra pieza.
Vamos a prender nuestra herramienta y vamos a quemar simplemente alrededor. Este queme lo que va a hacer es dármele una forma, un buen acabado a mi pieza para darle un realce. Y así nos queda la aleta.